Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Tardeando con los Profes. El día de hoy tenemos una edición muy especial. Vamos a estar compartiendo el día de hoy con unos profesores excepcionales que nos motivan cada día, que son un ejemplo para nosotros como estudiantes. Entonces, pues démosles la bienvenida. Empecemos entonces con Elena Groth. Ella es microbióloga de la Universidad de los Andes. Ella también estuvo vinculada a la investigación en la educación superior. Con el inicio del doctorado en Ciencias y en Biología, tiene un máster en Ciencias Biológicas y actualmente maneja el Laboratorio de Genética Humana de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Elena. ¿Cómo estás? No, muy bien, muy agradecida con ustedes que hayan incluido mi nombre en este momento. Me parece genial que hayan escogido el biólogo para iniciar estas charlas con los estudiantes y bienvenidos todos los estudiantes que nos están oyendo y las personas que están participando de esto. Muchas gracias, Laura. Gracias, Elena, y qué orgullo tenerte aquí con nosotros. Continuemos entonces con Felipe Gull. Él es biólogo y microbiólogo de la Universidad de los Andes. Él tiene un máster en parasitología tropical, es profesor emérito de la Facultad de Ciencias, director del CIMPAD. Muchos lo conocen por la clase de biología celular, de parasitología. Él promovió y apoyó la investigación en el área de parasitología tropical, inmunología y epidemiología. Y pues nos complace un montón tenerte aquí presente, doctor Gull. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Laura. Yo muy contento. También agradezco mucho la invitación. Me parece una excelente iniciativa de parte de ustedes, esta tardeando con los profes y tomándonos un café con todos ustedes. Felicitaciones por esa iniciativa y muy contento de compartir con Silvia, con Elena y con Carlos, que veo que acaba de llegar. Claro que sí. Muchas gracias. Es todo un honor que estés hoy con nosotros. Sigamos entonces con Silvia Restrepo. Yo creo que todos saben quién es Silvia. Ella es bióloga de la Universidad de los Andes, tiene un máster en biología molecular y celular, tiene PhD en fitopatología. Es además de eso, porque no basta con solo eso, sino que es vicerrectora de investigación y creación de la Universidad de los Andes. Estuvo también vinculada en la misión de Sabios y es todo un ejemplo para seguir para nosotros los estudiantes. Muy bienvenida, Silvia Restrepo. ¿Cómo estás? Bien, Laura, feliz de estar aquí con ustedes y de charlar con los estudiantes. Yo siempre he dicho que de todos los trabajos que he hecho en la universidad, el que más extraño es el ser coordinadora de pregrado porque me acercaba más a los estudiantes. Entonces estoy feliz. Muchas gracias, Silvia, por estar el día de hoy. Muchas gracias, nos complace muchísimo. Bueno, sigamos entonces con Carlos Guarnito. Él es biólogo de la Universidad de los Andes, tiene un máster en biología, PhD en biología integrativa y es el creador de Ciencia Café para su merced. Debo decir que yo soy fan, seguidora de ti y no me pierdo ni un capítulo que tú realizas. Estoy muy feliz, estamos muy felices que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Laura, ¿me escuchas? Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí haber sido invitado a este evento porque yo los admiro a todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Claro que sí, no, y nosotros, no, ustedes son un ejemplo para nosotros increíble. Y como todos se pueden dar cuenta, como el público se puede dar cuenta, el día de hoy contamos con unos profesores y unos docentes que nos van a compartir su experiencia y va a ser un rato muy agradable, así que traigan su café, traigan agüita, va a ser un rato muy, muy chévere. Entonces, hola Denise también nos va a estar acompañando. Bueno, hola a todos. Les voy a comentar un poquito sobre cómo va a ser la dinámica del evento. La gracia es que pues tengamos un espacio muy ameno con los profes, que aprendamos de ellos. Entonces, pues hemos organizado una serie de preguntas con las que queremos que los profes nos ayuden a contestar a partir de su conocimiento y su experiencia. Entonces, sí, por favor, vamos con la primera pregunta. Listo. Entonces, profes, si pudieran describirse en 3 palabras, ¿cómo lo harían? ¿Y cómo creen que estas 3 palabras o cualidades que los definen a ustedes les han ayudado a llegar hoy en día a donde están? Entonces, profe Elena, si gustas, nos empiezas tú con tu experiencia. A ver, pero la pregunta es un poquito distinta a las
¿Cómo lo harían para haber llegado a interesarnos por estos temas? Perdona. No, tranqui, profe. Entonces, la gracia es que te definas en 3 palabras claves que tú creas que te definen a ti. Bueno, ¿cómo crees que estas te han ayudado a ti a llegar hoy en día a donde estás? Perdón. Tranquila. A ver, ¿cómo me defino? Me defino como una profesora. Yo creo que una profesora investigadora. He pasado muchos años en la Universidad de los Andes, ha sido como mi segundo hogar. A veces dicen mis hijos que es el primero, pero ha sido un sitio donde me he podido desarrollar como persona, como investigadora, como profesora también. Ha sido un sitio maravilloso y quiero mencionar que es a través de mi contacto con los estudiantes que yo he crecido, siempre lo menciono así. No sé si es solo como presentarme a mí, cómo nací, cómo me interesé por la investigación, cómo me he interesado por la pedagogía, por la docencia, o si simplemente describirme personalmente. Personalmente quiero decir que soy mamá de 4 hijos y abuela de 9 nietos. Eso también lo quiero presentar porque en ningún momento mi desempeño profesional se ha visto truncado para desarrollar otros aspectos de la vida familiar. Entonces, eso es. Profe, muchísimas gracias. Felipe, si nos puedes ahora ayudar tú con tus opiniones. Bueno, yo, si leo bien la pregunta, es en 3 palabras describirme, y las 3 palabras, en mi caso, sería compromiso, honestidad y optimismo. Yo creo que el compromiso es fundamental en el desarrollo profesional. Bueno, yo ya llevo un poco más de 40 años. Elena ya comentaba también que es el primer hogar más que el segundo hogar en la universidad. Yo ingresé en la universidad en el año de 1968 a biología, pregrado. Y bueno, con esas 3 palabras puedo definir realmente lo que es mi personalidad como investigador, como profesor. Me parece que el compromiso al interior de la universidad es fundamental. Me parece que transmitir un ejemplo de honestidad en todo el ámbito que puede reflejar lo que es honestidad y transmitirlo a los estudiantes es fundamental. Y sobre todo poder trascender a través de los estudiantes. Yo creo que crear escuela al interior de la universidad, y en el caso de la Universidad de los Andes, donde se permite realmente que el profesor pueda desarrollarse de una manera muy amplia. Yo siempre he dicho que la universidad es como un campo donde se puede sembrar. Cada uno de los profesores y los estudiantes pueden sembrar lo que quieran y cosechar también lo que quieran. De manera que pienso que ese trascender a través de los estudiantes y de la formación de escuela es tremendamente importante, y los que estamos aquí, sin duda, yo creo que lo hemos logrado en buena forma. Felipe, muchísimas gracias. Profe Silvia, y porfa nos ayudas tú continuando. Menos mal nos preguntaron de segunda. Ya vi que la pobre Elena sufrió porque le preguntaron así sin poder pensar, y todos los demás lo anotamos. Felipe es muy humilde, también le diría yo eso, porque él es el maestro de maestros de todos nosotros. Pero bueno, en mi caso, yo pondría... Gracias, Silvia. Con mucho gusto. Yo pondría transparencia, tenacidad y apertura de mente. Yo creo que la transparencia, los que me conocen saben que yo soy una sola cara. Además, mi cara muestra todo. Si estoy furiosa, mi cara me lo muestra. Si no me gusta algo, mi cara lo muestra, y yo es una sola paz, una sola persona que la gente ve. Tenacidad, para llegar a donde he llegado, se necesita disciplina, trabajo, compromiso también, pero tenacidad sería la palabra que yo escoja de todas ellas.
y apertura a todas las ideas. Carlos lo puede decir, llega a mi oficina y me dice, ¿qué tal si hacemos esto? Yo, listo. Y si esto, no, perfecto. Y este video me encantó, Carlos. Entonces, apertura, y bueno, es que Carlos siempre le trae unas buenas ideas, pero esa es fácil ser aperturamente cuando le traen tan buenas ideas, pero esas serían mis palabras. Profe, muchas gracias y espero entonces verte sonreír en estos videos para saber realmente cómo te estás sintiendo. Sí. Ahora, Muy bien, Denise. Buen punto. ahora, por último, profe Carlos, si nos ayudas tú a contestar esta pregunta. Antes, gracias Silvia por el piropo. Pues, a ver, algunas personas dicen que soy creativo, entonces yo creo que creatividad se necesita algunas veces para romper esos moldes que a veces uno tiene. Perseverancia también, para continuar con proyectos que a veces uno dice, ¿esto será que funciona o no? Entonces, perseverancia. Y educación, a mí me gusta ser educador, entonces yo creo que esas tres palabras me definirían, así pensadas rápido. Profe Carlos, muchísimas gracias. Ahora sí, porfa, podemos proyectar la segunda pregunta para continuar con la charla. Listo, entonces continuamos con la segunda. El público pidió esta pregunta y es, ¿cuáles son sus hobbies y cuál consejo nos podrían dar para equilibrar la vida, tanto profesional como con la personal? Entonces, si quieres, Carlos, ¿nos podrías colaborar con esta pregunta? Ok, mis hobbies. Uno es tocar guitarra. Me gusta tocar mucho guitarra. Me gusta ver películas. Cuando leo me gusta ciencia ficción. Me gusta caminar en los páramos. Yo creo que esas. Y últimamente me gusta mucho de hobby, porque es un hobby, editar videos. Me encanta editar videos, las entrevistas que hago. Eso lo hago casi siempre los fines de semana. Me gusta eso. Y para equilibrar la vida, ¿cómo es? Un consejo para equilibrar la vida. ¿Qué consejos nos podrían dar a nosotros como estudiantes para poder equilibrar la vida profesional con la personal? A ver, yo creo que tratar de evitar llevar el trabajo a la casa e involucrarlo como en la vida personal, como tener espacios diferentes. Claro que ahorita en la pandemia queda complicada la cosa, muy complicada, pero yo creo que esa sería una buena fórmula, como tener espacios para diferentes actividades y no mezclar todo en una sola cosa. Totalmente de acuerdo. Y cuéntanos un poquito, ¿qué música te gusta tocar? Uy, yo tengo gustos amplios. Yo no sé, desde Metallica hasta Gloria Gaynor y ABBA, no sé, pasando por música clásica. Sí, tengo gustos amplios. Genial. Y no sé por qué dice Gloria Gaynor, se me apareció. Sí. Bueno, ahora Silvia, si quieres compartirnos entonces cuáles son tus hobbies y el consejo. Bueno, hobbies, sí. Yo diría, tengo varios, muchos, pero principalmente leer y montar bicicleta. Entonces, de hecho, acabo de recuperarme de una fractura de mano que me estrellé en la bicicleta. Ya por fin me quitaron el yeso y estoy moviendo la mano. Pero ya me compré un simulador para no tener que salir y estrellarme con otros ciclistas. Entonces, ya solo me estrellé en ¿No va ahí con un computador o qué? Sí, con el computador y simulando la ciclorruta. Y el consejo yo creo que es tener mucha disciplina en los horarios. O sea, yo normalmente 5:30 corto, no tengo más reuniones. Hoy porque ustedes es imposible decirles que no, pero normalmente ser muy juiciosa con eso. O sea, comenzar a cierta hora. Y yo le he dicho a mis jefes últimamente, a mis 2 rectores que he estado con ellos, les digo, usted me puede citar a las 7 de la mañana, yo no voy a llegar. Pues cuando no había pandemia,
era porque yo todos los días llevaba a mi hijo al colegio y ese era un tiempo que yo no iba a sacrificar, por ejemplo. Entonces yo les advertía, no voy a llegar a las reuniones de las 7 porque estoy con mi hijo y a las 5 me voy para estar con mi hijo y pues con mi familia. Claro, y las directivas te adaptan porque Es importante. para tenerte a ti todo. No, sí, nos alegra mucho lo que nos cuentas y si es necesario poner esas prioridades. Y bueno, Felipe, cuéntanos tú ahora cuáles son tus hobbies y cuál consejo nos darías. Bueno, Carlos sacó la guitarra y me veo obligado a sacar mi raqueta de tenis. Mi hobby es el tenis, principalmente como deporte. Mi otro hobby es la lectura. Amo la lectura, me encanta la lectura. No puedo con los Kindle, los libros en físico tienen un sabor absolutamente fenomenal. Y caminar. Yo salgo mucho al campo, me encanta caminar páramos, me encanta caminar distintos paisajes. Y yo creo que realmente las caminatas, son las que logran un equilibrio profesional muy importante. Yo pienso que leer un libro, por ejemplo, en campo abierto, es uno de los máximos placeres que uno puede tener en la vida, oír el silencio y compartir con la naturaleza. Yo creo que es un privilegio para nosotros, los que vivimos en los trópicos, tener lo que tenemos en términos de biodiversidad, tanto animal como vegetal, y poder apreciar la naturaleza. Yo creo que ese es uno de los privilegios más grandes que, si se mezclan con los hobbies, realmente pues logran un equilibrio profesional. Yo invito a biólogos, microbiólogos, ¿no es cierto?, a caminatas, y aprovecho este espacio porque yo creo que el consejo que ustedes manejan, el consejo estudiantil, debería comenzar con unas caminatas. Es una sugerencia simplemente, pero creo que podríamos ensamblar Silvia se ríe, pero es verdad, Silvia, yo creo que caminatas, por ejemplo, promovidas por, y bueno, Carlos lo sabe bien, promovidas por el departamento con estudiantes, fuera de las actividades de campo, digamos, que tenemos en los cursos regulares, pero caminatas del fin de semana puede ser un ingrediente absolutamente fenomenal para un equilibrio en la vida profesional futura de ustedes, y se los digo como consejo en la vida profesional ya de una persona adulta mayor como yo. Claro que también sí. une más también, ¿no? Ya está, ¿no? Une mucho más, desde luego, Carlos, claro. Te faltó el hobby de las máscaras, ¿no? Porque por ahí vi una exposición. Y ojalá pueda pasar también. Es verdad, sí. Sí. Hay otros por ahí, sí. Bueno, entonces, bueno, continuemos con Elena Groth. Gracias, Laura. ¿Cuáles son tus hobbies? Sí, ya lo apunté para que no me pase lo de las 3 palabras que se me pasó en la primera pregunta. Entonces, voy a hacer referencia a las 3 palabras claves que sugerían ustedes y que todos los otros participantes contestaron con gran inteligencia. Yo diría que mis palabras claves son curiosidad, aventura, constancia y entusiasmo. Resultaron 4, pero esas yo creo que caracterizan un poco mi vida. En cuanto a los hobbies, no me copié. Silvia, Carlos, Felipe, no me copié, pero muchos se pisan. El primero, la música. La música, yo desde que me levanto, música, a veces se van a morir de la risa. Oigo canto gregoriano mientras me estoy bañando. Después, muy frecuente que aparezcan durante el desayuno algunas de las operetas de los autores ingleses Gilbert y Sullivan, como es el Mikado, los Piratas de Penzance, o ya la ópera clásica, o ya la música
Mozart y de Beethoven. Yo diría que hay varío desde una muy popular hasta otra. En los fines de semana no pueden faltar las sevillanas. Me encanta la música y me alegra mucho, me equilibra, como decía Felipe, que le equilibra en las caminatas, le equilibra mucho su vida. A mí, mi vida privada y mientras voy en el carro, siempre tengo que estar oyendo música, eso me ayuda mucho. Y conectado con esto está el canto. Desde hace ya varios años también pertenezco a un coro. Soy bastante mala, soy una contralto o una mezzosoprano, pero podría ser mejor, no es de mis grandes habilidades, pero no más coger una partitura, así como Felipe decía del libro, coger una partitura y sacar de allí las notas, y poco a poco he aprendido a entenderlas mejor. Eso es maravilloso. Eso generalmente lo hago, ahora no, en la pandemia no, pero lo hacía los lunes en la tarde después de salir del Consejo de Ciencias Biológicas y los jueves en la mañana de entre 7 y 9 de la mañana. Ese era mi coro. Otro que no puedo dejar de mencionar es la jardinería. Me encanta, me la paso sembrando una mata en un sitio y probablemente a los 2 o 3 meses cambiándola de lugar porque no me gustó. Pero eso me desestresa muchísimo la labor de la jardinería, de cómo aprender a podar las matas, cómo entiende uno las matas, cómo entiende uno ciertas matas que tienen que estar cerquita de las otras. Entonces ahí viene la microbiología y todo lo que eso saben los grandes sabios de los microorganismos de la tierra, cómo una azalea crece mejor junto a una planta también de clima medio, etcétera, etcétera. Eso me divierte muchísimo. Muchas gracias, señora Elena. Muchas gracias, doctora Elena, por habernos compartido y a todos ustedes por habernos compartido sus hobbies. Entonces, continuemos con la tercera pregunta. Bueno, esta pregunta ya está un poquito más enfocada hacia lo que es la ciencia y pues en este caso a nosotros biólogos y microbiólogos. Entonces a nosotros nos gustaría saber para ustedes dónde recae realmente el valor de la ciencia y si creerían ustedes que debería tener un valor social realmente para potencializar el significado de la misma. Entonces, esta vez como para cambiar por dónde comenzamos, el profe Gul me da el gusto de empezar. Listo, Denise, con mucho gusto. Yo parto de una premisa, yo creo que la ciencia sin humanismo no es ciencia. Esa premisa me parece que es clave para que entendamos el papel que juega la ciencia, ¿no es cierto?, en la sociedad. Yo creo que no se trata simplemente de publicar un paper con los resultados, sino que verdaderamente el trabajo de investigación que se está haciendo al interior de cada una de las diferentes disciplinas de la biología tenga una trascendencia importante para la sociedad. De manera tal de que simplemente el hacer ciencia como un ejercicio intelectual, a mi juicio no es válido. O sea, es válido, desde luego, pero no es válido si no tiene un impacto a nivel social. Entonces sí quiero que esta máxima que me parece muy importante, ciencia sin humanismo no es ciencia. Y yo creo que en el momento actual, por ejemplo, que estamos viviendo en la pandemia, creo que el papel de la ciencia se ha resaltado de una manera realmente importante, porque se habían abandonado, ¿no es cierto? Y normalmente la ciencia está abandonada en el campo, en el diario vivir, digamos, ¿no es cierto? Se habla de política, se habla de muchas otras cosas y se habla muy poco de ciencia. Por eso yo disfruto tanto la columna de Moisés Wasserman en El Tiempo, que me parece absolutamente fascinante. Esa es una de las columnas maravillosas, ¿no es cierto?, que nos están entregando de vez en cuando en el periódico. Pero vuelvo al punto, es decir, el esfuerzo, por ejemplo, que ha hecho la universidad, y aquí Silvia, yo te doy un saludo de gratitud de verdad, porque es que me parece que lo que la universidad ha hecho, por ejemplo, para el diagnóstico del COVID en este momento, eso es lo que refleja verdaderamente que hay ciencia
que se ha hecho ciencia, ¿no es cierto? Porque estamos jugando con el genoma de un virus, estamos ofreciendo una herramienta para la sociedad, y yo creo que esa es la labor que tiene que desempeñar una institución universitaria como la Universidad de los Andes y todas las demás universidades. Ese es un simple ejemplo de cómo la ciencia, ¿no es cierto? Y no es tan simple, porque quiero resaltar verdaderamente esa labor fantástica que está haciendo la universidad, pero que detrás tiene, ¿no es cierto?, ese componente de ciencia tan importante de cómo ensamblar, ¿no es cierto?, un diagnóstico, cómo está el genoma del virus interpretado detrás, cómo realizar una prueba como la PCR en tiempo real. Entonces yo creo que la ciencia debe traspasar, ¿no es cierto?, esa imposición que nos han puesto de publicar papers por publicar, sino que verdaderamente tengamos un impacto real dentro de la sociedad. Felipe, muchas gracias, y quise empezar de hecho por ti esta pregunta porque parte de lo que hoy en día es uno de mis intereses más grandes, obviamente en mi tema de investigación, se dio precisamente por una conversación que tuve contigo que me dijiste que la ciencia sin un impacto en la sociedad realmente no tenía ningún valor, y eso a mí me ha marcado toda la vida. Pues me alegro profundamente, Denise. Gracias por tu respuesta, y ahora, profe Silvia, si nos ayudas tú continuando. Bueno, siempre es muy difícil hablar después de Felipe porque todo lo que uno diga parece muy banal, pero Por favor. voy a tratar de aportar un poquito. Yo creo que yo, desde que soy vicerrectora, incluso de decana, yo dije, yo no voy a entrar en una discusión entre ciencia aplicada y ciencia básica. Es una discusión tonta que no conduce a ningún lado, y escoger, yo cuando estudiaba, trabajaba en Cornell, decían que estaba el West Wing y el East Wing. Los que trabajaban en biología molecular miraban feo a los que trabajaban en el campo con los agricultores, y entonces uno tenía que escoger un bando. Y a mí me pienso que es la cosa más estúpida. Yo creo que detrás de eso, más bien, lo que hay que plantear es la ética del investigador y esa integridad científica, un poco lo que hablaba Felipe. Es decir, si yo voy a publicar por aumentar mi ego y aumentar mi Scopus y aumentar mi página, mi CV, pues ahí estoy equivocada, y ahí es donde está ese dilema y esa decisión moral que tengo yo. Voy a publicar un artículo porque creo sinceramente que avanza en el conocimiento de mi área de investigación, o porque va a aumentar mi hoja de vida. Y es lo que hemos tratado de hacer en la vicerrectoría, cada vez más de calidad, pero que cada profesor se tome la molestia de identificar la audiencia que quiere impactar. Hay una frase del rector Gaviria que a mí me gusta mucho, que es: la Universidad de los Andes tiene un mayor peso relativo en Colombia que Harvard en Estados Unidos, porque Harvard es una más de las universidades de investigación, pero los Andes puede contribuir mucho más al progreso y al bienestar de Colombia relativamente que Harvard en Estados Unidos. Qué buen punto, Silvia. Gracias. Profe Elena, ¿nos das el gusto de continuar? Ay, tan linda. Gracias, Denise. Mira, me uno a lo que se acaba de mencionar. Cada vez se va creciendo la ilustración del problema o de la pregunta en forma admirable. Aprecio mucho todo lo que se ha dicho. Tal vez voy a adicionar algo ante la discusión o el pensamiento de qué sirve, en qué sitio, para qué es útil. Viene a mi mente un gran investigador en física, tal vez a mediados del Felipe de golpe se acuerda quién es. Yo no sé si era Volta, o tal vez era Volta, un italiano, cuando estaba explicando sus recientes hallazgos en el mundo de la electricidad ante la sociedad la Sociedad Real de Londres. Después de que explicó su punto de vista sobre la energía, alguien comentó: bueno, ¿y eso para qué sirve? Y él contestó: ¿y para qué sirve un niño chiquito? ¿No? Es decir, la esperanza de los hallazgos, que a veces no se entiende
cómo van ni para dónde van, se vuelven en un momento dado de gran importancia. Eso como para pensar un poquito en investigación básica. Ahora, otra cosa importantísima que se relaciona también con lo que mencionaba Silvia y como lo que mencionaba Felipe del humanismo, es nuestro ejercicio de la investigación en la universidad junto con los estudiantes. Todo lo hacemos con ellos. Ellos van creciendo, eso tiene un aspecto social y de pedagogía inmenso, y ver crecer todas estas personas con tanto entusiasmo, con tanta interés, da una satisfacción inmensa. Profe Elena, muchas gracias por esa reflexión. Y ahora, profe Carlos, si nos ayudas a cerrar esta pregunta, por favor. Fantásticas todas las respuestas. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo mi pregrado en los Andes, haciendo la tesis que iba a ser trabajo de campo buscando ranas en Cundinamarca, en Boyacá, en Santander, norte de Santander. Yo me acuerdo que íbamos con una compañera de tesis, Jimena Bernal, y buscábamos las ranas y nos devolvíamos. Íbamos al otro día después a buscar más ranas y volvíamos. Pero yo creo que hoy en día yo no haría algo similar porque no dejaban nada en los sitios donde íbamos. Por ejemplo, me parecería fenomenal si tratamos también de comunicar lo que estamos haciendo a donde estamos trabajando. Por ejemplo, ¿por qué no dar charlas en los colegios de allá a los niños? Mire, estas son las ranas que están acá y estos son importantes por eso. Ustedes que saben hacer, de pronto ellos saben algo que uno no sabe y hacer esa comunicación de la ciencia que nosotros estamos haciendo me parece importante. En cuanto, como la pregunta era la relación entre ciencia y humanidades, pues yo creo que la ciencia también hay que cada vez más tratar de sacarla de nuestras publicaciones académicas, de nuestras charlas académicas, congresos, para llevarla a la ciudadanía, a las comunidades. Como se mencionó antes, esta pandemia nos ha mostrado que es importantísimo también hacer ese ejercicio, porque si no, si la sociedad no siente cercana a la ciencia, pues entonces es más difícil que se tomen decisiones basadas en ciencia. Profe, muchas gracias y agradezco entonces también su iniciativa de Ciencia Café para su merced, que es una idea también que nace precisamente para ayudar a la divulgación de ciencia a un público más general. Entonces, pues muchas gracias también por eso y vamos entonces con la siguiente pregunta. Laura, si me ayudas, por favor. Así es, muy lindas las reflexiones que realizaron. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es muy importante para nosotros como estudiantes y nos encantaría saber su respuesta, y es: ¿qué los motivó a estudiar biología y escogerían hoy en día la misma carrera? ¿Por qué? Entonces, empecemos por Silvia, si quiere ayudarnos con esa pregunta. Bueno, yo creo que yo no tenía duda y lo único que yo me inscribí cuando me gradué del colegio fue en biología. La tenía clara. Por un tiempo en mi juventud pensé en veterinaria, pero lo que sí tenía claro era esa curiosidad por los sistemas vivos. Nada más rico para mí cuando mi papá nos llevaba mi papá era de Tuluá Valle, y todos los veranos íbamos a Tuluá y no había mejor plan que coger a mis perros y meterme por el monte, a explorar monte y a ir al río y levantar las piedras y descubrir esos bichos tan asquerosos y horribles que hay debajo de las piedras. Eso era para mí, y esa curiosidad, esa fascinación por cómo funcionan los organismos vivos que se relacionan entre ellos, me llevó a eso. Si volviera a estudiar, sí, pero si pudiera estudiar otra vez en la Universidad de los Andes, no desaprovecharía el doble programa. Y sin duda haría el doble programa con matemáticas. Matemáticas, ¿y por qué? ¿Por qué con matemáticas? Me fascina la matemática. La matemática es un lenguaje
muy lindo. Cuando uno ve, Elena lo decía, la relación, por ejemplo, entre matemática y música, esa interrelación y la matemática, cómo con ese lenguaje puede explicar los fenómenos biológicos y los fenómenos más complejos de una forma linda y sencilla, me fascina. A veces tomo cursitos de cálculo y me meto en esos mundos de ese lenguaje matemático. Pues, profe, yo te digo que te admiro porque a mí las matemáticas se me hacen fascinantes como de lejitos. O tanto. Entonces te admiro porque yo no sería capaz. Bueno, muy chévere. Gracias, Silvia, por compartirnos esto. Bueno, entonces sigamos por Carlos Donizo. Yo estudié, la otra yo me estaba preguntando por qué yo terminé estudiando biología. Yo, o sea, mis papás no tienen nada que ver con biología, ni nadie en mi familia había estudiado ninguna carrera científica, pero yo sí me acuerdo que mis papás me regalaban libros de niño para colorear de ciencia. Bueno, luego yo me acuerdo que, bueno, esto nos ha pasado a muchos, en los 80 pasaban este programa que se llama Cosmos con Carl Sagan, y yo sí quedé como encantado, así como, ¡tran! ¿Qué es esto? Entonces yo, sí, voy a ser científico, pero no sabía muy bien. Pero en algún momento yo decidí que quería estudiar biología. Y me acuerdo mucho la primera clase que tuve, año 1996, primer semestre, biología general. Y me acuerdo que con el profesor Felipe, y íbamos entrando al salón, y me acuerdo mucho que nos iba preguntando los nombres, y yo dije que yo era Carlos Guarnizo, y me dice, ¿usted conoce a Ángel Guarnizo? Y yo, sí, él es mi tío. Y me dice, ah, bueno, qué chévere, yo lo conozco, mándale saludos. Y yo como que levité por 10 segundos, porque yo sí, o sea, como Felipe Gull conoce a un tío mío, wow. Sí. ¿Y cuál es la segunda pregunta, ¿no? Ah, que qué hubiera estudiado después si hubiera podido empezar. Yo creo que si yo hubiera igual estudiado biología, yo creo que esa hubiera sido es más, ahorita, hoy en día, la biología va a crecer exponencialmente. De pronto me hubiera gustado más empezar antes o conocer más, hacer lenguajes de programación y de pronto irme también por la bioinformática o inteligencia artificial y biología, que creo que eso va a explotar ahorita como de maneras que no conocemos. Sí. Totalmente. Muchas gracias, Carlos. Continuemos entonces con Felipe Gull. Sí, bueno, yo creo que como en el caso que mencionaba Silvia y Carlos, los papás jugaron siempre un papel fundamental. Mi papá era geógrafo y tuve la suerte de acompañarlo pues en muchas travesías, y a través de esos viajes en compañía de mi papá pues se fue abriendo para mí un mundo totalmente novedoso y maravilloso, que es el mundo de la biología. Si volviera a estudiar biología, la respuesta es sí. Yo desde el colegio tenía algo que se llamaba intensificación en ciencias, y eso me motivó profundamente, y tuve muy buenos profesores, la verdad. Yo creo que los profesores desde el colegio, si son buenos profesores y buenos maestros, realmente pueden motivar muy bien a los alumnos. ¿Qué era la otra pregunta? Perdón, la otra parte de la pregunta. Si la estudiarías otra vez, Felipe. Sí, la estudiaría otra vez. Volviendo un poco a lo que decía Carlos, es que yo creo que una de las ciencias que está avanzando con una velocidad impresionante son las ciencias biológicas. El siglo pasado fue el siglo de la física, eso lo sabemos todos. Este siglo es el siglo de la biología, sin duda alguna. Fíjense que estamos en un punto absolutamente maravilloso. Estamos en nuevos campos, estamos en la biología sintética, estamos en toda la parte, ¿no es cierto?, del manejo del genoma de los distintos organismos, microorganismos, organismos vegetales, lo que ustedes quieran. Es un desarrollo absolutamente fenomenal, y la biología
pues tiene un avance maravilloso. ¿Qué me motivó fuera de los viajes que les mencionaba con mi papá? Creo que hay nietos por ahí que están rodando, ¿no? ¿Hay ruidos de fondo? No sé, ¿alguien? No soy yo. Yo no tengo nieto. No soy yo. Bueno, una cosa que sí quiero comentar es que los libros escritos por los grandes naturalistas, para mí jugaron un papel fundamental. Lo he dicho, leer, ¿no es cierto?, naturalistas, Darwin, leer Wallace, ¿no es cierto?, leer todos estos fantásticos, bueno, tú sabes bien, y Silvia también, es que estoy escribiendo, ya terminé, Silvia, mi libro de Wallace, ya está listo. Eureka, sí. ¿Cuándo me lo mandas? Mándalo. Bueno, estoy en la última ilustración, entre otras cosas, Camila Pisano, las ilustraciones científicas son una cosa absolutamente maravillosa. Si uno mira, por ejemplo, ¿no es cierto?, es que eran cosas muy atractivas. La expedición botánica fue una cosa absolutamente maravillosa y las ilustraciones que quedaron fueron fantásticas. Y Camila, nuestra egresada, Camila Pisano, es una ilustradora científica maravillosa. Ella enseña ilustración científica y eso motiva inmensamente también para el estudio de las ciencias biológicas. Entonces, los grandes naturalistas que se hacían preguntas fundamentales en ciencias biológicas sí jugaron un papel fundamental y yo creo que lo mismo nos ha pasado a todos. Es decir, yo creo que todos los que estamos aquí presentes y los que nos están escuchando en algún momento han leído a los grandes pensadores en biología. Yo lo llamo la biología filosófica porque en realidad nos están dejando un legado tremendamente importante. Yo creo que ninguna otra de las ramas de la ciencia se hace unas preguntas tan fundamentales y tan importantes como, por ejemplo, el origen de la vida. ¿Quién se pregunta sobre el origen de la vida? Nosotros, los biólogos, es lo que nos interesa, es lo que queremos finalmente desilvanar, ¿no es cierto? Y entender con mayor profundidad. Entonces, creo que tenemos legados importantísimos, ¿no es cierto?, de personajes maravillosos que ha habido en las ciencias biológicas que desde luego al leerlos pues han influido y yo creo que han influido en cada uno de nosotros, sí. Que si volvería a estudiar biología, sí, sin duda, y si vuelvo a estudiar microbiología, feliz de la vida. Y si vuelvo a entrar a primer semestre de la Universidad de los Andes, no sé cuánto tendría que pagar, pero empeño lo que pueda para volver otra vez. Gracias, Felipe. Ok. Profe Elena, si nos ayudas terminando con la pregunta. Claro, claro, muchísimas gracias. Mira, esa es una pregunta que ha surgido muchas veces en mi vida. ¿Y cuál fue la razón? Indudablemente mi papá, Hernando Groth, fue un gran investigador, principalmente en enfermedades tropicales, el duro en dengue, en tripanosomas, en fiebre amarilla, en fin. Y desde muy temprano yo oía sus historias, por ejemplo, cómo llegó a Colombia la vacuna de la fiebre amarilla, cómo llegó la vacuna de la viruela. Él era muy aficionado a unir la historia con las ciencias. Y entonces yo oía esos relatos. Entre otras, hablando de libros estupendos, hay un libro fabuloso de Tomás Moro, en que cuenta la historia de cómo llegó la vacuna de la viruela a Colombia, que es maravilloso. Uno mucho la ciencia con la historia también. Y a través de sus anécdotas fui como encantándome con ese mundo de la investigación, qué es lo que está pasando con esa cantidad de información. Yo una vez le pregunté, mira, tú, ¿por qué te metiste en la investigación? Y me contestó, porque me interesaba saber por qué se enferma la gente, cuáles son las razones. Se la pasaba en la selva cogiendo mosquitos, cogiendo roedores, cogiendo infinidad de animales para poder plantear sus ideas. Y entre las cosas que me regaló fue un microscopio. Desde que yo estaba chiquita tuve un microscopio.
Y me encantaba ver lo que no se veía a simple ojo. Entonces pensé, bueno, el mundo de la biología es fantástico, fantástico. Y hay mil razones para todo esto, pero al conocer, tratar de entender lo que no se ve con los ojos, me llamaba mucho la historia de los virus, porque él trabajó mucho con virus. Y por Dios, ¿cómo se podrá trabajar con virus si uno ni siquiera los puede ver? Y esto estoy hablando, Felipe mencionaba que había entrado a la universidad en el año 68. Yo entré en el año 66. Soy un poquito mayor, pero no mucho, Felipe. Pero sí. Elenita, eres no solamente más joven físicamente, pero eres muy joven de espíritu también. Gracias, no sabes cómo me alegraste la tarde. Bueno, en fin, yo creo que como lo han mencionado todos, el ambiente familiar juega un papel importantísimo. Y la curiosidad, eso es fabulosa. Y desde luego que volvería a estudiar biología o microbiología. Para mí, como que está integrada, es decir, nosotros la tenemos separada y tiene sus razones para que esté así, las dos carreras, pero una se junta con la otra. Y un ejemplo de eso es mi propia vida profesional. Yo no me puedo definir como una microbióloga y tampoco como una bióloga. Yo no sé qué soy, pero que me interesan ambos temas maravillosos. Y desde luego volvería a estudiar lo mismo. Una gran científica, profe. Así te podríamos definir. Bueno, entonces seguimos con la siguiente pregunta. Esto es como tratando ya de enfocar lo que hemos visto, pero un poco más hacia Colombia. Entonces, ¿cuáles consideran ustedes que son tanto las barreras como las oportunidades que tiene la ciencia actualmente en Colombia? Entonces, esta vez comencemos con la profe Silvia. Bueno, no me da el tiempo para decir todas las barreras que tiene la ciencia en Colombia, pero voy a mencionar dos principalmente. La desfinanciación histórica de la ciencia en Colombia y el próximo año no solamente tenemos estancamiento de la financiación, sino descenso de la financiación. Nunca la financiación en ciencia y tecnología había sido tan bajo. Entonces yo creo, uno, claramente la desfinanciación histórica y segundo, la legislación. O sea, ser biólogo es como de esos que saltan obstáculos, porque hay que sacar el permiso de colecta, el de acceso a recursos genéticos, el de exportación, el de importación, el de tránsito, bueno, en fin, tantos que es realmente imposible. Hay un artículo que escribió un colega hace poquito que si Fleming hubiera sido colombiano estaría en la cárcel, porque no los resultados que obtuvo no son los que prometió al comienzo, entonces lo hubieran metido por no cumplir los objetivos de regalías. Es bastante divertido ese artículo. Entonces yo creo que esas son las dos cosas. Oportunidades, que no hay mejor país para ser un biólogo. Yo cada vez que voy a campo encuentro una nueva especie de hongo, o sea, es lo que hay por conocer, por explorar en este país. Es increíble. Cuando yo pienso en Chiribiquete se me hace agua a la boca, o sea, yo daría lo que fuera para ir a Chiribiquete. Antes de que comenzara la pandemia, la directora de parques me dijo, ¿quieres que vamos a Chiribiquete? Y yo me hice la difícil y yo dije, bueno, lo voy a pensar un segundo, bueno, está bien, y después nos cayó la pandemia, pero es que se le hace agua a la boca a uno como biólogo este país por descubrir todo lo que tiene. O sea, todas las oportunidades posibles y los políticos tratan de ponernos todas las trabas posibles y nosotros las tratamos de saltar. Entonces yo creo que ese sería mi resumen. Gracias, profe. Profe Carlos, ¿nos ayudas tú continuando? Sí, además de lo que dice Silvia, que es muy cierto, de hecho ahorita está en los periódicos lo de la misión de sabios, que a ver si es difícil, ¿no? Que resulte lo que se planeó, ¿no? Y esto es histórico. Pero bueno, eso ya, además de eso, yo diría también que la falta de oportunidades también es
Por ejemplo, hay muchos posgrados, por ejemplo, no ve todo el tiempo posgrados, pero no se ven tantas plazas, ofertas de trabajo, entonces hay mucha competencia para obtener sus trabajos. Y eso también está asociado, yo diría, a la fuga de cerebros, que llaman. Entonces hay mucho talento colombiano que termina trabajando en otros países, en sus universidades. Yo creo que ese es uno de los retos de hacer ciencia en Colombia. Profe Elena. Sí, me uno a las respuestas completamente. Dificultades en cuanto a la financiación, dificultades en encontrar plazas nuevas, grandes oportunidades, eso sí. En lo que mencionaba Silvia, por ejemplo, acceso a recursos genéticos, eso no sé qué solución va a tener, pero eso es una pesadilla. Ya por lo menos tenemos permisos, digamos, un marco que nos ayuda, un marco de la universidad que nos ayuda con procesos de colecta y en fin, pero comparto esas mismas dificultades. Ahora, sitios donde estudiar y investigadores nuestros, como lo mencionaba Carlos, centros de investigación en que se ofrecen muchas oportunidades, muchos trabajos y después, ¿a dónde se nos van? Hay muchos casos que, pues bueno, hay cerebros fugados, pero hay tanta sabiduría, tanto, digamos, inversión en formar a estas personas con proyectos, que por fin consigue uno algún dinero para algo, en fin, y que no puedan ejercer como en nuestro país con unos buenos centros de investigación que le den más oportunidad a nuestros egresados, a nuestros investigadores, es una lástima. Yo creo que ese es un punto clave en que formar gente muy buena, porque en cuanto a capacidad, yo creo que supera cualquier límite, pero en cuanto a oportunidad de desempeñarse después es una de las grandes dificultades. Profe Elena, muchas gracias por tu opinión. Y Felipe, si nos ayudas a cerrar la pregunta. Sí, con mucho gusto. Yo creo que las barreras que ustedes preguntan para hacer investigación nos llevan a oportunidades. Yo voy a echar una flor, Silvia, porque lo siento de verdad, pero yo creo que si al interior de una institución, y es la nuestra, hay personas que realmente conocen de ciencia y ayudan y saben resolver problemas como esto. Es decir, hoy en día tenemos el permiso de colecta, porque se hizo un trabajo sobre eso, se entiende cómo hacerlo, y cuando se pueden superar, digamos, ese tipo de trabas burocráticas, yo creo que hay muchas oportunidades. Creo que fue Silvia o alguno de ustedes que comentó, este es el mejor país para estudiar ciencias biológicas. No hay duda, es el atractivo más grande que tiene un país como el nuestro para que instituciones internacionales se interesen, ¿no es cierto?, por estudios biológicos en Colombia. Y así lo hemos demostrado, así lo sabemos. Miren, yo he tenido varias financiaciones con la Comunidad Europea. Es mucho más difícil la parte de tramitología con la Comunidad Europea que con Colciencias, por ejemplo. Que Colciencias de por sí es un dolor de cabeza, ¿no es cierto? Pero eso lo tenemos en todas partes. O sea, los financiadores siempre tienen, porque bueno, finalmente están dando plata, ¿no? Y tienen que de alguna manera responder por ese dinero, igual que nosotros como investigadores. Pero yo creo que si hay una estructura, ¿no es cierto?, como la tenemos de verdad, Silvia. Yo sí quiero aquí hacerte un homenaje que no es gratuito, es de verdad, es un apoyo gigante a la investigación. Y eso ha permitido superar esas barreras burocráticas. Pero yo insisto, cuando me dijeron defínase con 3 palabras, una que dije es optimismo. Y yo creo que tenemos que ser optimistas. Y ser optimistas quiere decir que sí podemos hacer investigación y que tenemos que superar esas barreras. Mire, hoy en día tenemos muchas, pero muchas oportunidades
estudiantes para hacer sus posgrados dentro de la Universidad de los Andes o afuera, hay muchísimas oportunidades. Yo recuerdo que estuve en ICETEX hace relativamente poco antes de la pandemia, simplemente por mirar, ¿no es cierto?, el tipo de becas que se estaban ofreciendo. En Colombia se pierden fácilmente 40 o 50% de las becas que tiene ICETEX disponibles para estudiantes colombianos. Entonces yo creo que hay oportunidades, tenemos que ser muy optimistas, es un país que nos permite hacer investigación, que tenemos muchísimo por hacer aquí y sobre todo pues unirnos con instituciones a nivel internacional en donde podemos hacer un matrimonio bien interesante para obtener logros chéveres e interesantes. Profes, muchas gracias por la respuesta a esta pregunta que a mí por lo menos se me hacía muy importante porque hoy en día, pues uno que hasta ahora está empezando la carrera, habla a veces con muchos compañeros y dicen, uy, no, yo me quiero ir y no volver. Y uno dice, pero uno, ¿por qué no quiere volver, por ejemplo, a un país que precisamente para ciencia, como ustedes los mencionaban, es uno de los mejores? Entonces yo creo que escuchar, por ejemplo, de parte de biólogos como ustedes diciendo que sí vale la pena hacer ciencia acá, creo que es algo que nos puede motivar mucho a nosotros para que nos vayamos a estudiar, pero que volvamos otra vez a este país a tratar de sacarle provecho, entre comillas, y pues demostrar realmente lo que tiene Colombia en cuanto a ciencia. Entonces, Denis, un minuto, te robo. Sí, es que Carlos dijo una cosa muy importante. Carlos dijo es que se están yendo, ¿no es cierto?, a estudiar afuera y se quedan afuera. Si uno mira en términos de exportación, de lo que ustedes quieran, la exportación más cara para el país es exportar a sus estudiantes y dejarlos afuera. Es decir, es el producto de exportación más valioso y estamos perdiendo y eso nos va a generar un hueco y un vacío gigante si no hay una política que atraiga otra vez a los estudiantes formados, ¿no es cierto?, doctorados afuera para que vuelvan otra vez al país. Y eso todavía hay una ceguera alrededor de esta situación y bueno, se van, fíjense que Colciencias no pudo soportar realmente los doctorantes que regresaron después al país porque no había posibilidades de que se vincularan a algún tipo de trabajo. Entonces no está bien hilada, ¿no es cierto?, toda esta política que en Venezuela en su momento fue fantástica. Venezuela fue un país que mandaba a sus estudiantes a formar afuera, no tenían cómo formarlos en ese momento adentro, nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, pero los que se iban volvían y tenían asegurada, ¿no es cierto?, un labor y un trabajo definido. Entonces, yo creo que ahí tenemos un vacío muy grande en el país que hay que llenarlo de alguna forma. En eso estoy de acuerdo, pero creo que pues es bueno, por ejemplo, escuchar opiniones como las de ustedes para nosotros como biólogos, igual también apropiarnos como ese sentido de pertenencia con Colombia, a tratar de hacer un bien con Colombia y no sé si también de pronto entonces ustedes tengan algún consejo para nosotros ahorita que estamos empezando esa carrera, de pronto a cómo podemos aportar al país precisamente para que ese vacío que tú explicas por lo menos se vaya reduciendo, porque pues claramente no es un problema fácil de abordar. Yo creo, Denise, otra muy cortico también, es no tenerle miedo a meterse en los problemas. Como decía, y le agradezco a Felipe sus flores, yo no he tenido miedo de ir al ministerio y decir, no estoy de acuerdo con las políticas de colecta y de recursos genéticos, las vamos a cambiar, y me metí a escribir proyectos de ley. No tenía ni idea que era un proyecto de ley ni nada, pero lo cambiamos y lo hicimos. Y sigo dando lora en el periódico y en todo y donde puedo, y de la misión de Sabios no duden en decir que sí, para ver si transformamos esas opciones y seguimos con el cuento de que hay que financiar fuertemente la investigación, la ciencia y la tecnología. Cuando hablo financiar, hablo de todo el sistema de ciencia y tecnología con sus salidas, como hablaba Carlos, y la posibilidad de tener trabajos en universidades, trabajo en empresas, trabajo en el sector público y tener opciones de vida. Gracias, profe Silvia. Sí, te agradezco pues mucho estas opiniones para darnos también a nosotros
pues como abrirnos los ojos que no, nuestra opción en biología no se limita simplemente a quedarse con ciencia, sino que uno también puede tratar de abordar otras áreas para expandir precisamente la ciencia y que toque otros puntos que se vinculen y sea un tema que se discute, como Felipe lo decía, que es muy común escuchar política, economía, que ciencia haga parte de las próximas cosas que la gente pueda escuchar en su día a día. Entonces, muchas gracias por el aporte. Profe Carlos, dale. Sí, una cosa muy breve, aunque todos lo han mencionado, pero es la palabra sí se puede, sí se puede. Ese optimismo de que hablaba Felipe, ese de meterse en otros campos como lo está haciendo Silvia con maravilla, y gracias por lo de los recursos genéticos, por favor, ¿no? Como lo está haciendo Carlos, con esa lindísima frase de ciencia para su merced, en que los campos están por ahí. Y como también lo mencionaba Felipe, el problema hay que volverlo una oportunidad de acción. Entonces lo que tenemos son oportunidades. Y de verdad, muy, muy, muy lindas todas las reflexiones que hemos escuchado, y muchas gracias por haber hecho esta generación de ideas en que vemos que nos tocamos los puntos mucho, mucho unos con otros, y que es como un patrón normal en que resaltan todas estas cualidades que tiene uno que tener cuando se mete en una maravilla de carrera como las que hemos tomado nosotros. Gracias, profe Elena. Creo que el profe Carlos quería decir algo. Sí, de acuerdo con lo que dice Elena, y además que, o sea, me parece muy importante también, como dice Felipe, el optimismo. Hay que ser optimista, o si no, uno queda atascado. Pero tú habías pedido un consejo, tal vez un consejo, y es que creo que históricamente en la academia funcionaba lo siguiente, y es, yo me especializo en mi cosa, estoy en mi laboratorio, publico mis artículos, no hablo con nadie, y me contratan. Pero creo que ahora cada vez es más difícil hacer eso. Entonces, como ustedes mismos mencionaron, es muy importante hacer redes, colaborar con otras gente, con otras personas, con la industria, con la ingeniería, empezar a diversificar lo que uno hace desde temprano, como no enfocarnos en una sola cosa, sino de pronto en dos cosas, porque yo ya conozco varios casos de amigos o compañeros que los contratan en un área en la que no son especialistas, pero saben algo de eso, ¿sí? Entonces, en esa área, por ejemplo, conozco un amigo mío que estudió biología, hizo el doctorado en biología ya, pero le gustaba un poco la estadística, entonces también se iba metiendo por la estadística. Lo contrataron en un departamento de estadística, y en ese departamento de estadística él era el biólogo, él era el experto en biología, ¿sí? A ellos no les importaba que fuera el experto en estadística, pues porque tienen muchos expertos en estadística, pero él era especial porque él sabía más biología que todos ellos. Entonces es como un ejemplo de cómo, si nosotros somos biólogos o microbiólogos, pero nos especializamos o miramos cómo también hay algo que nos interese, podríamos salir también de ese campo tan restringido que de pronto antes funcionaba, pero hoy de pronto no, por lo que hay más competencia. Expandir raíces. Sí. Gracias, profe. Laura, no sé cómo vamos, si alcanzamos para otra pregunta. Laura. Tienes el micrófono apagado, Laura. Sigue apagado, ahora. Listo. Ahora sí. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, yo antes de la siguiente pregunta quería resaltar que sus respuestas me enchinaron la piel, me llena el corazón y es indescriptible, en verdad. Muchas gracias. Entonces, la última pregunta es la siguiente. ¿Qué le dirían ustedes a los estudiantes que apenas empiezan a incursionar en el mundo de la ciencia y a los que ya van terminando sus primeras etapas?
Entonces, empecemos por Carlos Barniz. ¿Qué les diría a los que están empezando? Pues que continúen, porque esto va a mejorar. Claro, lo primero que salta a la vista. Esto va a mejorar, como decía Felipe, este sí es el siglo de la biología. Casi que todo lo que nos rodea ahora tiene que ver con biología. Estaba leyendo esta mañana que incluso hay una compañía de aviones en Estados Unidos que va a empezar a copiar cómo migran las aves, así esa formación en B, porque van a ahorrar más energía. Cuando uno ve esos proyectos de inteligencia artificial, están tratando de copiar el cerebro y cómo funcionan las neuronas. Cuando uno ve todo lo que es referente a la pandemia, eso seguramente va a crecer exponencialmente por la importancia. O sea, esta experiencia que tuvimos ahora, a pesar de la tragedia que es, yo sí creo que nos va a traer como, ok, esto es súper importante. ¿Qué otra cosa puede paralizar el mundo que una pandemia? No queremos que eso vuelva a pasar. Hay que conocer más cómo funcionan estas dinámicas con los virus, con las bacterias, con las vacunas. Entonces yo sí creo que esto va a seguir aumentando, va a seguir como exponencialmente siendo cada vez más importante la biología. Entonces me parece una carrera fascinante para continuar. Y los que ya están avanzando, pues, o sea, sí, como ya están avanzados, ya se van a graduar, pues que esto es el primer paso. El grado, el diploma es el primer paso y les queda mucho, mucho, y ojalá yo fuera tan joven como ustedes para ver lo que se viene, porque se vienen muchas cosas como que ni siquiera nos podemos imaginar. Es cierto, Carlos, muchas gracias. Continuamos entonces con Felipe Gullo. Bueno, creo que Carlos hizo un excelente resumen de la pregunta. Los estudiantes que están empezando, desde luego, continúen. Y los que están terminando, cumplan sus sueños. Cumplan sus sueños porque, lo dijo muy bien Carlos, el campo de la biología cada vez es más grande y vamos a tener muchísimos y muy distintos, ¿no es cierto?, ramas de la biología que van a jugar un papel como lo está pasando hoy en día en la sociedad y en el mundo. Miren nomás, tenemos el Centro de Desarrollo de Objetivos, los ODS, de Desarrollo Sostenible. De todos los ODS, fácilmente alrededor de unos 10 o 12 están directamente relacionados con biología y con microbiología. Y son acuerdos, ¿no es cierto?, que ha habido entre los países para mejorar la vida y para mejorar el estándar de vida en todos los países. Entonces, eso lo tenemos centrado en la universidad y biología juega un papel absolutamente crucial en el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible en el futuro. Tenemos todos los campos abiertos, tenemos en este momento toda la parte de biología sintética que hablábamos antes, tenemos unos campos maravillosos que tocan todos los días. Yo en mi curso introductorio de biología celular les digo a los estudiantes, ¿qué vieron hoy en el periódico que esté relacionado con ciencias biológicas? Y hay más de 2 o 3 temas diarios que de alguna manera están tocando con ciencias biológicas. Entonces yo pienso que los estudiantes que están terminando verdaderamente tienen un futuro abierto, maravilloso, cumplan con sus sueños. No hay obstáculos, hay oportunidades. Veamos eso como oportunidades amplias que podemos aplicar y sin ningún miedo, cumplir sueños, echar para adelante. Y yo creo que verdaderamente es el siglo, Carlos, de la biología. Y hago un paréntesis chiquito, mándele saludos a su tío Ángel, que lo recordamos con mucho cariño. Entonces, claro, así como sí, te lo dije en primer semestre, sí. Y quiero cerrar, porque creo que ya estamos cerrando, pero miren, ha sido un conversatorio tremendamente agradable. Yo los felicito nuevamente a los miembros del consejo por habernos reunido. Me siento muy
honrado y muy halagado de verdad de haber participado con todos ustedes. Y lo que yo puedo percibir en este momento es que tenemos un egresado joven, el más joven aquí, Carlos, ¿no es cierto?, con su doctorado. Es un excelente ejemplo y me siento muy feliz de que hayamos podido todos en el Departamento de Ciencias Biológicas contribuir para la formación de un estudiante como Carlos y como ustedes, Laura y Denise. Yo me siento orgulloso. Yo les decía, formar escuela al interior de la universidad es nuestra misión y queremos hacer de lo mejor posible para que así sea. Y los exponentes que tenemos aquí pues lo están mostrando. Yo de verdad estoy muy, muy complacido. Me parece que ha sido esta una reunión maravillosa. Agradezco a Silvia, a Elena y a Carlos por compartir y a ustedes por habernos convocado. A ti, Felipe, muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuemos entonces con Elena. ¿Qué nos dirías a nosotros como Muchas gracias. Muchas gracias. Parece que yo me copio de todo lo que dicen los anteriores, pero lo de verdad tengo escrito. No, lo voy escribiendo a medida. A los estudiantes que están apenas empezando, ánimo, sigan en esto, van por muy buen camino, continúen. Es una machera. Además estamos, si nos referimos a la Universidad de los Andes, tenemos una plataforma excelente con magníficos profesores, con unos centros de investigación de mucha trayectoria que tienen una producción intelectual importantísima. Que sigan. A los que están terminando, les diría que apenas están iniciando, que se les está abriendo una puerta maravillosa, pero es el momento en que se les empieza a abrir con montonones de preguntas, con montonones de problemas, que desde luego hay que volverlos oportunidades, con limitaciones que hay que volverlas también motivo de crecimiento, de creatividad, que eso es lo que se abre, pero eso es lo que nos hace caminar en el mundo profesional y en cualquier tema, no solo en nuestros temas de ciencia. En cualquier tema, el momento en que están culminando sus estudios, bien sea de pregrado, pasarán a posgrado, hoy en día en ciencia particularmente es importante seguir todos esos estadios para ubicarse uno un poquito más en los temas de investigación, pero estamos abriéndonos una puerta nueva, ya del ejercicio propio de la persona, enfrentarse con ella misma, con gran entusiasmo, con gran motivación, como ya se ha dicho, pero es el momento de inicio de una nueva etapa, lindísima, y que va a ser de aprendizaje permanente, si se orienta bien. Y desde luego, si esta es la última pregunta, también me uno a los agradecimientos para ustedes haber generado esta charla, o no se llama charla, tardeando con los estudiantes. Linda idea. No sé cuántos nos estarán escuchando, pero muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a ustedes, organizadores, los que idearon esta idea para celebrar el Día del Biólogo. Felicitaciones a todos los biólogos, a los microbiólogos, a todas las personas que se desarrollan en este tema tan lindo. Muchas gracias. Muchas gracias también a Felipe, a Silvia, a Carlos, por haber compartido esos sentimientos tan lindos, tan entusiastas, tan prometedores, en que nos llenan de alegría. Y gracias por habernos mostrado también las caras. Es que parte de hablarle uno a un computador en la virtualidad lo hace sentir a uno un poco frío. Y fue muy rico haber visto todas las expresiones y participar con todos ustedes. De verdad, muchas gracias, Laura, Denise, los que están detrás de las cámaras, todo el mundo, muchas gracias. Muchas gracias. Finalicemos entonces con Silvia Restrepo. Gracias, Laura. Bueno, ¿qué le diría a un biólogo comenzando? Yo
algo que he repetido y que dijimos mucho en la misión de sabios, y como dice Felipe, copiando una de las columnas de Moisés Wasserman, que tiene mucha sabiduría, es aprecien sus ciencias básicas, esa física básica, Denise, lo siento, esa matemática, eso es las bases que les van a permitir cambiar y moldearse a las incertidumbres del siglo XXI. Y cuando a los biólogos que están terminando, yo les diría, no duden en ir a charlar con otros profesionales, aprender de otras cosas. Y voy a tocar un tema controversial y mucha gente se pregunta y me pregunta, ¿usted por qué se fue de ciencias biológicas y se fue de ingeniería química? Pues voy a revelar ante las cámaras la verdad verdadera. Primicia. Primicia. Y es porque yo quería retarme a mí misma. Yo dije, en algún momento bajo la vicerrectoría y vuelvo a dictar los mismos cursos y vuelvo a investigar lo mismo que he investigado 20 años. En cambio, si me voy a otro departamento, me toca retarme a mí misma. Entonces llegué allá y me dicen, bueno, usted va a dictar microbiología de alimentos. Y yo, ¿qué? Yo ni siquiera soy microbióloga, pero aprendiendo, no, mentira, pues he trabajado mucho en microbiología de alimentos por el tema de la agricultura, pero los retos son diferentes. Estoy en un departamento que piensa en productos y procesos, que piensa en otra cosa y me llevó a dialogar con ingenieros químicos y a establecer ese diálogo y aprender a establecer ese diálogo. Uno aprende a comunicarse, a comunicar lo que yo hago, a entender lo que otros hacen y a crecer lo que yo hacía en investigación. Entonces, no duden en ir a hablar porque es realmente en las relaciones, como decía Carlos, que uno construye. Yo me acuerdo, una de las lecciones más grandes que yo tuve en la Universidad de los Andes fue de un profesor que lastimosamente se fue, un cerebro fugado, Jaime Cabellier. La primera clase, él llegó a la clase, al salón, con un mundo de libritos chiquitos y los botó sobre la mesa y dijo, lo que yo les voy a enseñar no es tan valioso como lo que yo tengo en esos libritos, que es la lista de mis relaciones y contactos que yo tengo en el mundo. Y esa enseñanza se me quedó a mí de toda la vida. Nada más importante que esas relaciones disciplinares e interdisciplinares que teje uno a lo largo de su carrera. Apreciar cada relación que tiene uno, cada persona con la que se cruza uno, es muy valioso. Y bueno, ya que vamos a terminar, para sentirme importante, como cuando lo entrevistan a uno en la W, nunca me han entrevistado en la W, ni tampoco que me entrevisten, pero gracias a ustedes y a la mesa de trabajo, así mis 5 minutos a los de detrás de cámaras, Andrés, Aleja, pues a ustedes, Denise y Laura, aprendí muchísimo hoy. Aprendí de mis colegas, aprendí otras formas de pensar, que eso es lo que uno tiene que ir construyendo en la vida. Muchas gracias. Profe Silvia, muchas gracias a ti y a todos ustedes, porque si tú aprendiste con la firma que nosotros aprendimos, yo creo que 10 veces más mínimo. Entonces, muchas gracias por la presencia de todos ustedes, por compartir con ustedes sus opiniones, sus experiencias, su conocimiento, sin duda alguna, pues a pesar de haber visto con ustedes clase y verlos en un ámbito totalmente profesional, es otra cosa aprender de ustedes también más charlado. Realmente qué hay detrás de cada profesor y cada historia, creo que revela a nosotros cosas muy importantes también para darnos esperanzas a nosotros como futuros biólogos. Entonces, otra vez, muchas gracias por eso. Y los dejo con Laura también, que creo que quiere dar unas palabras. Claro que sí. No, muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación. En verdad que no podemos estar más honradas de haber compartido este espacio con ustedes. Y en verdad que cada anécdota, cada consejo que nos dieron y que seguramente también, pues muchos que nos están escuchando, se van a llevar esto en un cofrecito. Y ojalá que podamos llevar esto pues en el resto de nuestras casas. Y en verdad estoy muy agradecida de que hubieran estado en este espacio con nosotras. Y muchas gracias. Denise y Laura, muchísimas gracias. Nos vamos felices. Fantástica charla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pido la palabra. Oye, muchas gracias. Solo una cosa que se me olvidó decirle a Silvia, que me voy a copiar.
otra vez copiándome. Y es que ahora en estos días de pandemia y de virtualidad, como que no termina uno. Lo voy a poner por obra, el terminar a las 5:30, ¿qué me dijiste? A las 5, 5:30 máximo. Máximo. Pero no me estoy refiriendo a esta reunión. Esta se inició a las 5:30 en forma muy puntual y ha sido una oportunidad maravillosa de compartir con ustedes. Muchas gracias, de verdad. Profe Elena, muchísimas gracias. Y a todos otra vez, muchas gracias. A los que nos están escuchando, muchas gracias también por compartir este espacio con nosotros. Esperamos que también lo hayan disfrutado. Cualquier pregunta o algo que les haya quedado, de pronto pueden escribir directamente al correo y trataremos de contestar.